Soy Daniela y hoy les voy a hablar de la exploración física del control prenatal. Bueno, debemos de tener en cuenta los objetivos que tiene esta etapa, que es reducir la mortalidad materna, establecer parámetros mínimos que garanticen una atención de calidad y con calidad, y prevenir y controlar los factores de riesgos biopsicosociales que inciden en el embarazo. Para ello debemos de tener en cuenta conceptos especiales como es el aborto, que se refiere a la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso. Este peso lo alcanza aproximadamente a las 22 semanas completas de gestación, o también se puede referir a un producto de gestación de cualquier peso o edad gestacional, pero que sea absolutamente no viable. Otro punto es la diabetes gestacional, que es la alteración en el metabolismo de los carbohidratos que se detecta por primera vez durante la gestación y se traduce en una insuficiencia adaptación a la insulina. El periodo perinatal se refiere a que ese inicia el primer día de la semana 22, o sea, los 154 días de gestación, y termina antes de los 28 días completos del nacimiento, después del nacimiento. Bueno, vamos a ver los cambios físicos que aquí suceden, como es el útero. En el útero pesa en condiciones normales aproximadamente 100 gramos y tiene una capacidad de 10 mililitros, lo cual a las 40 semanas de gestación puede llegar a pesar 1000 gramos o tener una capacidad de 5 mililitros. A partir de las 20 semanas de gestación puede sentirse contracciones irregulares llamadas de Brandon Hicks, que son totalmente normales, salvo que, aunado que, lleguen a ser dolorosas o intolerables, lo cual sería factible ir a una consulta con su médico familiar. En cuanto a la vagina y a la vulva, la vagina cambia un color rojo vinoso, lo cual también hay un aumento de flujo sobre todo al final del embarazo. La vulva también adquiere un color violáceo, pudiendo aparecer edemas y varices. Y estas edemas y varices pueden ser locales en todo el cuerpo, y las varices también, debido a un cambio en la circulación de la madre. En los cambios de las mamas, puede presentarse con sensibilidad, dolor, tensión, hormigueo. Claro que el dolor no debe de ser intolerable. Y comenzando con la valoración, debemos de tener en cuenta los antecedentes. En su primera cita debemos de consultarlos, haciendo una historia clínica de los antecedentes ginecobstétricos, antecedentes obstétricos, antecedentes personales, patológicos y no patológicos, y de enfermedades crónico-generativas o alguna enfermedad que determina un tiempo de vida de la madre gestante, como es la leucemia, el cáncer. Y en caso de que haya un embarazo anterior, debemos de consultar en su expediente o preguntarle si se llevó a término o hubo alguna complicación en él. En el interrogatorio debemos analizar, estos factores de riesgo. Debemos de consultar con ella cómo quiere llevar su control prenatal, su atención del parto, ya sea institucional o en una clínica privada, y control del puerperio. Debemos de tratar con ella su estado emocional y psicológico, si presenta alguna ansiedad, que esto le influya en otros factores como es su estado nutricional y cómo va consumiendo sus alimentos y sus macronutrientes, si lleva alguna dieta estricta o si se le puede canalizar a nutrición para que le puedan proporcionar una dieta para mejorar su alimentación en caso necesario. También debemos de revisar su cartilla nacional de salud para ver si va a sus citas con su médico en su control del embarazo, y si cuenta con todas las vacunas que logren una inmunidad ante posibles virus. En cuanto a la valoración del riesgo obstétrico, tenemos los digestivos. Aquí se puede presentar vómito, pirosis,
náuseas, y en los genitales podemos observar algún sangrado vaginal, algún exudado vaginal. ¿Y qué características tiene? Si tiene salida de líquido amniótico y las características del mismo. Y en sus genitales, y en los urinarios tenemos las características de la orina. Si existe hematuria, disuria, piuria, o en su caso, si hay sedimentos y otras características de la orina que nos ayuden a detectar alguna posible infección. Por otro lado, debemos de tener en cuenta los datos de depresión. Si la paciente tiene signos de ansiedad, si padece ansiedad, o alguna falta de apoyo emocional familiar. Debemos de valorar el consumo de adicciones o sustancias químicas, si la paciente se automedica, si hay alguna exposición a fármacos que puedan dañar al gestante, si hace uso del tabaco, marihuana, alcohol, sustancias psicoactivas o psicotrópicas y otras drogas. Y aquí debemos de tener en cuenta y avisarle algunos signos de emergencia con los cuales ella puede acudir a una consulta, como es el sangrado vía vaginal, alteraciones visuales, vómitos persistentes, disuria o hematuria, cefalea continua, salida de líquido vaginal, ausencia de movimientos fetales, edema local o generalizado, dolor abdominal tipo cólico, hipertermia. Eso es muy importante, ya que podría poner en riesgo la vida de la madre y causar una muerte materna o la muerte del gestante. Debemos de tener en cuenta la valoración del estado nutricional. Aquí vamos a medir el peso de la talla, a ver si presenta sobrepeso, obesidad, baja nutricional, y en su medición del índice de masa corporal, para ver si puede mejorar su alimentación o va correctamente con su cuidado de embarazo. En la valoración bucodental vamos a ver si hace una buena técnica de cepillado dental, y si no, orientarla en la técnica del uso del hilo dental y de este mismo del cepillado dental. Si es su caso, debemos referir al servicio de estomatología, y para su evaluación debemos de tener en cuenta que ella debe de acudir a la atención prenatal 2 veces mínimamente. ¿Y cómo vamos a interpretar sus signos vitales? Bueno, en la frecuencia cardíaca vamos a ver que hay una disminución de la capacidad pulmonar, y esto va a influir en el agrandamiento del diafragma, que se eleva unos 4 centímetros durante la inspiración y puede causar una disnea. En el pulso vamos a ver que entre más bombeo de sangre o más esfuerzo que haga la madre por bombear la sangre, puede causar un aumento de pulso, lo que puede reflejarnos una taquicardia. En la tensión arterial debemos de tener en cuenta que la paciente debe estar sentada durante 5 minutos antes de la toma, debe estar en reposo, y decirle que antes de que acuda a su consulta prenatal no debe de beber café o té o alguna sustancia que contenga cafeína, ya que esto podría alterar los resultados. Y como complementos, durante la atención prenatal debemos de realizar una valoración pélvica, considerando la morfología de la pelvis, la amplitud de los diámetros pélvicos, las condiciones del cuello uterino, la altura de la presentación. También, a la hora de hacer una exploración abdominal, debemos de tener en cuenta que el producto, verificar su posición, su presentación, la altura de la presentación, su auscultación del corazón fetal, y en el útero la altura del fondo uterino, el tono muscular del útero, la frecuencia de intensidad y duración de las contracciones uterinas. Estas no deben de ser anormales o muy dolorosas, y la cantidad de líquido amniótico. En tanto el cuello, tórax y cerebro debemos de tomar en cuenta la tiroides, los grandes vasos, las mamas y los pezones, la auscultación de áreas cardíacas y pulmonares. En su caso, debemos de tener en cuenta las conjuntivas oculopalpebres
palpebrales, los reflejos oculares y en casos especiales hacer un examen de fondo de ojo. Y un dato muy importante es que debemos de tener siempre analizado la mucosa labial, la mucosa bucal y cuántas piezas dentarias posee la madre. De igual manera, debemos platicarle las complicaciones que puede tener su embarazo en caso que existan factores de riesgo, como es la infección cervicovaginal, sangrado vaginal en el embarazo, sangrado durante el tercer trimestre, anemia, infecciones de vías urinarias, enfermedad hipertensiva del embarazo que la puede llevar a una eclampsia y una preeclampsia, y debemos de decirle cómo prevenirlo. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.